Bueno, entonces la terapéutica concreta contra las complicaciones, que ahora vamos a enumerar algunas de ellas, pues pueden ser pues, unas cuantas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste un tratamiento de acupuntura? Ya empezamos a decir el primer día, entonces ahora vamos a repetir un poquito por encima, ¿no? Entonces el tratamiento de la obesidad lo basamos en un aumento de lípidos circulantes mediante puntos del bazo páncreas. Aumento de energía positiva pinchando los puntos correspondientes. Ya decíamos que una obesidad no era otra cosa que aquella carne que no era músculo, decían los chinos, ¿no? O un desbalance entre energía positiva y energía negativa. Energía negativa era toda la que provenía del suelo, por tanto era alimentación. Energía positiva era la que recibíamos del cielo, y uno de sus principales, lo principal que recibimos del cielo es el aire, sobre todo oxígeno, ¿no? Para oxidar mejor todas las reacciones metabólicas, y así todo circula mucho mejor, ¿no? No hay tanto estancamiento. Controlando también la totalidad de los órganos y vísceras en sí mismos y en sus relaciones con el resto de los órganos. O sea, esto vuelve a ser, que con esto ya pongo un poquito más en conocimiento, y bueno, soy el médico que repite mucho, ¿no? Que esto no es un tratamiento sintomático. Acupuntura, medicina natural, es un tratamiento totalista, en el sentido que un órgano, aunque enferme él solo, o una víscera enferme, tanto funcional como orgánicamente, por supuesto que va a inducir a otros descontroles en otros órganos y en otras vísceras, siguiendo aquella rueda de carro, tal y como disponía la teoría de los 5 elementos. Entonces, por fuerza, para hacer un tratamiento realmente etiológico y totalista, hay que pinchar todo el cuerpo. Entonces ya con esto digo que yo no conozco, a mí nadie me ha enseñado una aguja para el hambre. Es decir, una aguja mágica que pinchando en una zona del cuerpo, por ejemplo aquí, pues ya con esto somos los más felices del mundo, no hay hambre, no hay ansiedad y no hay en absoluto. Estos son tratamientos concatenados. Significa que pinchamos mañana otra vez, entonces eso que está pinchado está recogido, ya va haciendo su efecto a corto, medio e incluso largo plazo, y así sucesivamente hasta que el cuerpo se equilibra de la forma que nosotros queremos y el paciente exige. Por supuesto que sí. Entonces, hay en un tratamiento, pues a veces, sobre todo en la primera semana, es normal que el cuerpo evidencie alguna sintomatología o algún signo de que se queje. Quiero decir que el cuerpo ha estado haciendo lo que ha querido, de buenas a primeras, en un día, pues se le cambia, en el sentido de que ya no sigue por ese camino, porque tenemos que orientarlo para que siga por otro más correcto. Pero eso no se hace gradualmente, sino que normalmente cuando pinchamos es una respuesta, mejor dicho, es una inducción, un estímulo que por vía del sistema nervioso va a ir directamente al cerebro. Y de ahí al cerebro pues irá a dar la orden para que se produzca esa respuesta que nosotros queremos. Pero eso se hace inmediatamente. Digamos que es como un golpe de estado, digamos así, ¿no? Que en un momento determinado hay toque de queda, ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, hasta que durante las 2 primeras semanas ya ese cuerpo empieza a funcionar en un nuevo orden, digamos así, ¿no? ¿Para qué? Para su propio beneficio, y luego ya pues darle, digamos, un poquito más de rienda suelta para que todo funcione más equilibradamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede aparecer? Pues puede aparecer una acidosis metabólica. Entonces eso es un tratamiento ya muy específico. Acidosis metabólica es un tratamiento muy específico a base de algunos puntos concretos que no vamos a decir, porque no tiene ninguna curiosidad en ese sentido. Esto es, digamos, ya para más profesionales, ¿no? Pues puede haber una depresión, puede haber sed, puede haber
una sintomatología basada en hipotensión y mareos, puede haber una halitosis, mal aliento, puede haber un estreñimiento, puede haber hambre pero de una voracidad tremenda. Podemos tener un síndrome gripal por frío, puede haber un estado ansioso, nervioso, puede haber una falta de fuerza, una astenia generalizada, digamos así, ¿no? Puede haber trastornos en la regla, en el sentido que empecemos a tener unas reglas muy abundantes. Y yo pienso que estas son los efectos secundarios, digamos, o la primera reacción que podemos tener en esas 2 primeras semanas, que hemos ido sacando a lo largo por mi experiencia, por la experiencia de otros compañeros, y en lo que tenemos que ir trabajando para que no se manifieste, y si no se manifiesta es que la cosa funciona bien, ¿no? Entonces, no solamente está recogido, sino que está recogido de mucha experiencia de muchos acupuntores, y aquí se lo vengo yo a decir precisamente para que quede clara una cosa, y es que la acupuntura, la medicina natural, no es una medicina inocua, en el sentido de que si se pincha bien, yo pienso que es la medicina primaria, la mejor medicina, pero si se pincha mal, pues también tiene que tener pues muchísimos problemas. O sea que ya vamos a desenterrar aquellas conversaciones de escalera con escoba. Oye, mira, es que esto de la acupuntura, eso es de las agujitas, eso... Nada, como a mí me te dejan como están, como el chiste del tonto, que me dejen como estoy, ¿no? De eso ya lo hemos desenterrado perfectamente, ¿no? Bueno, otra cosa es que otras preguntas que me hacen muchos pacientes, a ustedes también se lo digo, por supuesto, porque estamos para ello, es que hay algunas medicaciones, como son los contraceptivos orales, los anticonceptivos, que retrasan muchísimo la pérdida de peso, incluso inflaman a una persona. Entonces, eso es uno de los segundos, de los efectos secundarios que tenemos que luchar, y también advertir a los pacientes, porque ellos no van a ir pues como muchas veces quisieran y nosotros quisiésemos, ¿no? Sino que va a ir un poquito más de lento. Entonces, a mí particularmente no me gustan ese tipo de métodos, y no lo digo en absoluto por ninguna cuestión moral, ni religiosa, ni absolutamente nada. No me gusta precisamente por alguno de los efectos secundarios que hemos visto, y sobre todo cuando estamos hablando de los tratamientos de obesidad. Entonces, sustituirlos, el que quiera, de acuerdo con su médico de planificación familiar o de lo que sea, o en el sitio que sea, sustituirlo por otro método de barrera, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que podemos tener en un tratamiento de obesidad. Entonces, ya solamente volver a repetir hasta las trancas, otra vez repitiendo, que para el tema este de obesidad sí, obesidad no, pues obesidad no. Pero no, ¿por qué? ¿Por una razón estética? Pues no, señor. Bueno, secundariamente sí que va a estar, digamos, más majo, ¿no? Pero eso a mí me importa poco. Quiero decir, una persona que yo conozca o desconozca, la voy a querer tanto, o la voy a odiar tanto, esté flaquita o esté gordita, me da exactamente igual. Pero para su persona, eso es un tema que francamente es importante y es peligroso, porque está expuesto a absolutamente todo, ¿no? Como el perro, ¿no? A perro flaco, el refrán, a perro flaco todos son pulgas, pues digamos que a gordito todas las pulgas le vendrán, o tiene más predisposición a que le vengan. Entonces, adelgazar, ¿cómo? No comiendo, haciendo más ejercicio físico, teniendo mucha paciencia, mucha capacidad de sufrimiento. Entonces, ¿en manos de quién? En manos de un profesional, y sobre todo que
tener la palabra responsable, y que les atienda y que tenga que trabajar. No es cuestión de decir 4 cosas por teléfono o una visita y vuelva usted dentro de 4 meses y si me he visto no me acuerdo. Quiero decir que ese sufrimiento, digamos así, ya que lo sufre el paciente por su interés, también lo tiene que sufrir el médico en cierta manera, viviendo día a día, con muchos controles, pues para que las penas, si son en 2 espaldas, para que se llevan mejor, ¿no? Bueno, responsable. Entonces, eso es un método, como cuando estábamos en el hospital clínico, me acuerdo que con los endocrinos, que pasé, y estoy muy agradecido, que aprendimos muchas cosas, pues tuvimos muchos años, entonces ahí poníamos dietas hipocalóricas, en el sentido que era como los bolsillos, ¿no? Si yo meto 5 y saco 2, siempre se me queda dentro 3, o sea, valor positivo 3, o sea, 3 adipocitos más, por ejemplo, no 3 duros. Entonces ya depende mucho de la capacidad del paciente, y del seguimiento del profesional para que esa persona vaya bien, despacito, en 1 año, o en 2 años, o en 3 años, o en lo que sea. Entonces, pero con responsabilidad. Otra forma también, yo me quedo con esta, es pinchando, medicina natural. ¿Y eso cómo se consigue? Exactamente igual, cambio de hábito. ¿Por qué? Porque con nadie se le va a cambiar absolutamente una constitución, digamos así, o no se le va a manipular un código genético, o no se le va a hacer cambiar en su forma de ser, en su forma de pensar, digamos así, a grosso modo. Una persona nacida así, esta va a ser su tendencia hasta que se muera. Pero si esta persona ha llegado a esta forma por unos caminos, bueno, en primer lugar, pues hay que volver atrás, empezar desde cero, pero por supuesto ese camino ha sido recorrido pues en balde, excepto para la experiencia, para saber lo que no hay que hacer, pero tiene que volver atrás y coger otro más adecuado, y eso significa la conducta por hábitos distintos. En lugar de haber cogido un hábito malo, pues ahora se coge otro más adecuado o bueno, y eso se hace pues a base de tiempo, de tesón y de sufrimiento, y no hay más. Entonces, si ustedes van a hacer otra recomendación, unos tratamientos acordeón, me refiero, que de acuerdo a los acontecimientos que podamos tener, sociales, personales, familiares, profesionales, lo que sea. Ahora, me interesa estar gordito, pues como más, bien. Ahora tengo que hacer cualquier cosa, pues voy a adelgazar rápidamente. Eso al cuerpo no le va bien. Ahora engordo, ahora adelgazo, porque también tiene cierta capacidad de respuesta. Lo mejor es pues media montaña, ¿no? Ni muy arriba, ni muy abajo. ¿Por qué? Porque el cuerpo así sufre menos, meridianos están mejor, los órganos también. Entonces, con el tema este que ya les hemos dicho de medicina natural, acupuntura tradicional, pues es cuestión de, pinchando, lo que vamos a hacer es un método, pues bueno, por supuesto natural, muy beneficioso si se pincha bien y se dicen las cosas adecuadamente y se sigue al paciente correctamente y se le da la suficiente moral y apoyo como para que vaya bien. Y la única cuestión es que, al igual que hay que comer menos, hay que hacer más ejercicio, hay que ayudar un poquito, hay que manipular, entre comillas y en el mejor sentido de la palabra, los meridianos más flojos, y equilibrar todas esas energías de tal manera que la energía positiva y la negativa estén equilibradas. E incluso energía positiva un poquito más elevada que la negativa para que ese cuerpo funcione perfectamente bien, no dé ninguna sintomatología de flojedad. Y esto con el tiempo que hace un hábito más fuerte, pues esta persona pues tenga ese peso ideal. Que por cierto, un peso ideal, una tabla de un peso ideal, yo me la tomo como un tablón informativo, no más. ¿Por qué? Porque los datos estadísticos sirven pues para un grupo de personas, pero no sirven para un sujeto concreto, creo yo. Entonces, un peso ideal es
aquel en que una persona se encuentra perfectamente bien, está psicológicamente fuerte y no le molesta y se ve incluso estéticamente bien. Entonces, quiero decir con ello que un chico con 25 años no tiene por qué, y con 1,75 m de altura, no tiene por qué pesar 72 kilos clavados. Puede estar en 70 o puede estar en 75 o en 76, pero no tiene que estar obsesionado por 1 kilo un año, en absoluto. Eso puede estar un poco más flexible, ¿no? Eso es como la ley, que decía que es mejor ley, ¿no? Exactamente así. Entonces, yo les he traído como ejemplo, pues, una receta médica que me ha traído un paciente, que generosamente me lo ha dejado, porque estuvo haciéndolo. Entonces, un profesional, que por supuesto no voy a decir el nombre porque a nadie le importa, ni a mí tampoco me importa, sino el hecho en sí, ¿no? Entonces, ustedes recordarán unas pastillas que había que se extendió por toda España rápidamente, pues que eran tipo Córdoba o tipo Jaén, o no sé, o tipo, que eran unas pastillas milagrosas que tomándolas una persona, aun comiendo, aunque quitando un poquito de comida, pues la gente adelgazaba. Entonces yo aquí tengo estas pastillas despachadas en una farmacia, por supuesto que sí. Aquí pone dispensado con un sello, el número, pues, 90 y tantos, 98.000 y pico, una firma, etcétera, etcétera. Fecha 9/8/95, dirección bla bla chuchu, en fin, lo que queramos, ¿no? Dice, despáchese 90 cápsulas, 8.0 miligramos de, entienda usted, metilfeniletilamino propalenitril, 3.0 miligramos de clorometil aminofenil benzodiazepinóxido, 3.0 miligramos de clorometil fenil benzodiazepin 2,1-H ONA, 70.0 miligramos de extracto de tiroides total por cápsula. Entonces, a mí ya se me ha sacado la garganta solamente leyendo esto. Yo esto sinceramente, yo no voy a decir nada ni nada, pero yo particularmente, esto yo sería incapaz de dárselo a mi hermana o, bueno, a mi madre ya no se lo puedo dar, ni a una amiga, ni a un amigo, ni absolutamente a nadie, porque esto no es bueno. Esto, una persona que está obesa, que está desesperada, pues extracto de tiroides total, pues lleva un poquito de todo, ¿no? Pues para calmar los nervios, para calmar el hambre, y lleva un poquito también para echar un poquito líquido del cuerpo, ¿no? Entonces esto, yo creo sinceramente que esto ni es correcto y, como dirían los antiguos, ni es decente. Sí, ni es decente. Porque todo lo que no sea un tratamiento, pues, como hemos dicho, ¿no? Eso hay que sufrir durante muchísimo tiempo. Pero sufrir una sola vez en la vida, aprender de esos errores, de esos hábitos malos, y saber perfectamente dónde se quiere llegar. Entonces, ya vuelvo a decir que no hay ningún milagro. Esto no es un milagro. Esto, por supuesto, que da bastantes problemas. Ya habrán oído ustedes que los ha habido, y si seguimos tomando, pues también los habrá. Aunque creo que en algunas algo he oído ya que esto se está empezando a retirar. Y lo está empezando a retirar no por la concienciación de nadie, sino por los resultados obtenidos, ¿no? Y ha habido verdaderos problemas y bastante graves. Entonces, todo lo que no sea, como vuelvo a decir, ese sufrimiento, saber querer
o saber lo que se quiere, hacerlo una sola vez, y los cambios de hábitos, no comiendo, más ejercicio físico, mejor pensamiento, digamos así, ¿no? Etcétera, etcétera, pues mal podemos andar. Ni hay milagros, vuelvo a repetir, y por tanto, después de leer esto, pues yo me he quedado bastante, como mismo, triste, ¿eh? Entonces, bueno, ya vamos a dejar el tema por hoy. Y ya solamente decirles que muchísimas gracias por su atención, y ya hasta el programa que viene, si Dios quiere. Adiós, buenos días.